Comenzamos pues. Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Es la Biblia, ¿verdad? Compartimos la enseñanza, no es una obligación a fuerzas o que queremos que crea la palabra de Dios. Simplemente nuestra fe está fundamentada en ella y la compartimos para aquellos que quieran entender, comprender, porque es muy bonito y muy necesario analizar profundamente cualquier libro, qué es lo que, a qué se refiere, de qué se trata, no nomás comentar por comentar, sino saber qué es que nos está hablando. Y este punto es porque muchas veces, es que, bueno, se respeta la creencia de cada quien, la decisión de cada quien. Una enseñanza bíblica es una enseñanza espiritual. Para la vida también, pero es a cada creyente. La Biblia es autoridad al creyente, al que cree verdaderamente en Cristo Jesús. A lo demás, pues, ¿cómo puede ser ley algo que no creemos, algo que no entendemos? Si no creemos, una de dos, no lo creemos verdaderamente o no hemos entendido de qué se trata. Es la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo las epístolas de Pablo, nos habla precisamente de la ley antiguamente, en el Antiguo Testamento, y de la fe salvadora a los gentiles. Ahora, el gentil no es Israel, no es de Israel. El gentil es todo el mundo, toda la gente. Al decir mundo, es todo el planeta, el globo terráqueo, donde habitamos el mundo, la humanidad. Toda la palabra de Dios es para la humanidad, si la quiere, porque no es a fuerza. Una enseñanza, ¿le gusta? Óigala, ¿no le gusta? Tiene derecho a no oírla, pero yo tengo el deber, o tenemos el deber nosotros, de seguir compartiendo la palabra de Dios. La creemos, la aceptamos, la practicamos y la compartimos, si gusta. No es un juicio, no es una crítica a nadie, simplemente una enseñanza. ¿Gusta oír? Te invito. Es algo muy necesario conocer para poder tomar decisiones correctas. Estamos viendo los domingos. ¿Domingo qué, mija? Mayo 28. Estamos en mayo 28, ya me termina el mes, ¿verdad? Son las 11:52, 53 minutos por ahí, algo así. Van a ser las 12 ciertamente. Vamos a empezar esta enseñanza y si gusta acompañarnos, si tiene Biblia, ábrala y analice, vea si es verdaderamente lo que estamos hablando y enseñando. Estamos en Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 29. Ya dijimos los encabezados, ¿verdad? Desde la porción en la Reina Valera, el 19 hasta el 29, ¿verdad? La ley no, ¿verdad? Sí, hasta el 29 es una sola porción de la palabra con un solo título. La ley nos conduce a Cristo, ¿sí, verdad? La Reina Valera. La versión Las Américas dice, está bajo el título Las promesas y el propósito de la ley. De qué se trata? Bueno, la fe, la ley, Cristo, plan de Dios, todo esto. ¿Quién lo escribió? Pablo. Estamos hablando de Pablo, nos está enseñando la salvación por la gracia. ¿Fue la ley? Sí, pero vamos a ver ahora cómo nos lo presenta la porción de la palabra del 23 al 29. Y voy a pedir a ver si como cada domingo que me lea en versión Reina Valera, versión antigua, y luego pasamos a la oración y luego pasamos como nos lo presenta la Biblia Las Américas. Voy a pedir a ver si por favor me lee y luego pase a la oración. Adelante. Dice la palabra de Dios: Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos.
No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Amén. Oramos, por favor. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de anoche y el amanecer de este mañana, Señor. Padre, venimos ante ti primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, que tú eres el que guía y guarda el que está predicando, Señor, e igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que nos prepare los corazones de cada oyente, Señor. Preparen los corazones, el entendimiento y los oídos de cada uno de nosotros, Señor, y que, pues, Padre, que sea de bendición y, Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor. Tú sé el que guía, guarda, suple, consuela, sana y pues Padre que todo sea bajo tu voluntad, Señor. Te ponemos todas las peticiones, los anhelos, deseos, angustias, dolores, enfermedades y pérdidas en tus manos, Señor. Que todo sea bajo tu voluntad, Señor, y no la de nosotros, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, también te pedimos por cada líder de familia, primeramente, y también por cada líder de gobierno, Señor. Todo está bajo tus planes, Señor, y pues que sea hecha tu voluntad. En nombre de Cristo te lo pedimos por nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos ahora a ver cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas, del 23 al 29. Dice la palabra del Señor así. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. 25. Pero ahora ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. 26. Pues todos sois hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos fuisteis bautizados en Cristo, y de Cristo habéis revestido. 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Hasta ahí cerramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Qué es lo que nos habla? ¿De qué nos habla? Primeramente, nos habla al creyente, a los que hemos dicho que tenemos esa fe. Y aparte, aquellos que quieren entender o saber por qué decimos los cristianos que somos salvos. Está en la Biblia, obviamente. Si nosotros aferramos o nos queremos quedar en una sola posición fuera de la Biblia, pues como que no hay un sentido común el creer algo sin tener una base espiritual, fundamentalmente espiritual, fundada en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que Dios nos ha dado la enseñanza, no nomás enviando a su Hijo, sino enviando el mensaje con su Hijo. La palabra que nuestro Señor Jesucristo trajo y nos dejó escrita no es de Cristo. Él mismo dijo, no vengo a hablar lo que yo quiero, sino lo que mi Padre que me da que hable, eso hablo. No vino a hablar lo que él quería, sino lo que el Padre le mandaba que hablara, eso habló y está escrito. ¿Para qué? Para una enseñanza de cada creyente y cada persona que quiera, pero que volvemos a lo mismo. ¿Dónde dice? Bueno, ahí en 2 Timoteo 3:16 y lo repetimos cada vez para que se entienda. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo 3:16 y 17 de una vez? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Bueno,
Volvemos a aclarar y vuelvo a repetir, cuando la palabra de Dios dice hombre, no se refiere al varón nada más, se refiere a toda la humanidad, grandes, chicos, jóvenes, ancianos, de mediana edad. Con solo el hecho de ser un ser humano, estás incluido, o estamos incluidos, seas pobre, seas rico, seas de cualquier nación, de cualquier color, de cualquier etnia. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que la palabra de Dios está ahí para todos, para que seamos enseñados. No sabíamos cuando empezamos, no, no sabíamos nada. Es más, ni sabía yo cuando empecé, no sabía ni que existía la Biblia. Me vine dando cuenta que hay un libro para vida y vida espiritual. ¿Qué predicamos? Bueno, pues no vendemos nada, simplemente compartimos la palabra de Dios. ¿Y qué enseñanza trae la palabra de Dios en esta ocasión? Pues vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el versículo, ¿qué dijimos? El 23. Dice la palabra de Dios. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Amén. Antes que viniera la fe, ¿quién trajo la fe? Obviamente que la fe fue primero que la ley, pero la ley vino con un propósito que Dios puso para el ser humano, para el pueblo de Israel. Pero la fe, ¿a quién le fue contado por fe? Por justicia, dice Abraham. Por eso se dice que somos hijos de Abraham, por la fe. ¿Desde cuándo? Con 430 años antes de que fuera el pueblo de Israel, aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que primero fue la fe, pero aún así Dios encerró a todos en un solo, dice en Romanos 11:32. Dice la palabra de Dios, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Gracias, mija. Porque Dios, ¿quién? Dios encerró a todos en incredulidad, incluyendo al pueblo de Israel, incluyendo al pueblo de Israel. Dios desechó a Israel, no, no ha desechado a nadie. La palabra de Dios está ahí para todo ser humano, para el pueblo de Israel incluido. Dice, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. ¿Por qué? Dice Romanos 3:23. Y digo, y son cosas que casi siempre se repiten con un solo propósito, que lo entiendamos. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, no dice algunos, no dice algunos pecaron, sino por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todo ser humano estaba destituido de la gloria de Dios. Pero vemos ahí mismo en Romanos 23 versículos que ya hemos visto, que ya sabemos, a lo mejor hasta de memoria. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Desde ahí comenzamos a ver por medio de quién, por medio de qué y para qué. Porque todos, no había uno. ¿Por qué? Porque nuestro padre biológico, nuestro padre terrenal, Adán, nuestra madre Eva, ¿qué pasó con ellos? Cayeron en pecado. Y el ser humano fue formado por Dios, ahí vemos en Génesis, fue formado con las manos de Dios, tanto uno como el otro. A uno lo formó de la tierra y a la mujer la formó de la costilla del varón, bíblicamente hablando. Si usted tiene otro entendimiento, otra creencia, mis respetos. Pero bíblicamente es así. ¿Por qué traigo esto aquí? Porque cuando usted hace como mujer o como hombre, porque tanto hombres como mujeres, deberíamos saber hacer tortillas, tortillas de harina. Cuando usted dice, y trae mucha enseñanza a la Biblia acerca de esto, ¿por qué? Dice que poca levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Poca levadura, ¿qué es la levadura? Aquello que ponemos para que la harina, ¿cómo deciremos? Crezca, vaya, se desarrolle o crezca o haya un crecimiento. Pero en este caso se compara a esto con el pecado en el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre era como una masa que fue hecho y la mujer, porque viene del hombre, como una masa y contaminó todo aquello, así como se contamina la harina con la levadura,
Así fue contaminado el ser humano. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿por qué? Porque somos descendencia de un ser humano. Aquellos que dicen que venimos de esto, que venimos del otro, que vivieron en cuevas y que, mi respeto. Pero la Biblia me enseña que hubo gente que sí vivió en cuevas, pero no eran los que dicen. Que hay un desarrollo humano, sí, pero no es lo que dice la gente, ¿verdad? ¿Por qué dice? Porque la paga del pecado, ya que estaba el pecado ha desarrollado en todo ser humano, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué dice Juan 3:16? Y lo sabemos. ¿Qué es lo que nos dice Juan 3:16? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Para que todo aquel que en él cree, pero dijo en la misma Biblia, dice, ¿cómo van a creer? No han escuchado. Y si han escuchado, no quieren oír atentamente. No hay peor sordo porque no quiere escuchar. ¿Verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver. La palabra de Dios está aquí para inducirnos, encaminarnos, enseñarnos que hay un camino al reino celestial, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y podemos ver que allí en Romanos 5:8 nos dice algo muy importante que debemos entender, qué es lo que nos dice. ¿Por qué? Porque la humanidad necesitaba la misericordia, pero ¿qué es lo que hizo Dios para alcanzar toda la humanidad? ¿Qué dicen? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, mija. Todos hemos sabido y hemos entendido que Cristo nació y festejamos Navidad. Creció, nació bajo la ley, creció bajo la ley, cumplió con todos los requisitos de la ley, pero ¿qué vino a hacer? Que cuando el versículo 5:17 de Mateo 5:17, no vine a quitar, vine a cumplir. ¿Ah? ¿Qué hizo el Señor? Y toda esa historia la conocemos, pero la entendemos, la creemos o nada más. ¿Qué dice? Mateo 5:17 dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Amén. Nació bajo la ley, gracias a Dios. Nació de mujer, ahí en Gálatas 4:4 nos dice que a su tiempo de Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para cuál fue el propósito? Para que el Señor viniera y no quitara la ley, sino que la cumpliera, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es que no es por obras, no es porque yo soy muy bueno, porque lo que estamos recibiendo es algo muy diferente. ¿En quién? Es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si es que es Señor nuestro. Y dice Primera de Pedro 1, 3, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Reservada en los cielos, que dice Romanos 5, 8. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Siendo aún pecadores, engrandece, encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos va aclarando, nos va dejando claro el propósito del plan de Dios enviando a su Hijo. O como dice ahí Juan 3:17, no lo envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién lo dice? Dios mismo. ¿Qué dice Romanos 8:32, mija? Dice la palabra de Dios, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. ¿Cómo no? Nos darás con él, con gracias a todas las cosas.
Y leímos también, leyó esto y dice, eh, para una herencia, en el 4 de Primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, que no puede contaminarse, ni marchitarse, reservada en los cielos. Por eso el Señor nos habla y nos dice, ¿sabes qué? No busques las ganancias en este mundo. Está bien que vivas, trabajes y sufras para los tuyos. Y que anheles vivir mejor. Porque en ningún lado de la vida no nos dice no trabajes, no tengas el anhelo de vivir mejor. Dice, no lo que dice, no hagas de tus riquezas tu Dios. Más bien que nos dice Mateo 6:20. Dice la palabra de Dios, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Vemos cómo nos la presenta con en Mateo 6:20, más hacer tesoros en el cielo. ¿Qué está diciendo? Nos está aconsejando. Donde ni polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. ¿Qué dice Lucas 12:33 y 34? Algo similar, pero con diferente. Dice la palabra de Dios, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca faltan, donde ladrón no llega ni polilla corrompe, porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Porque de vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Si nosotros pensamos que Dios está en contra de que vivamos cómodamente, estamos mal, porque tampoco Dios no quiere que andemos mendigando. Hay un salmo que dice, joven fui, me parece que es el 37, más no me acuerdo el versículo. Y ¿qué? No, joven fui y he envejecido. Vamos a ver cómo nos lo presenta. ¿Por qué? Porque es algo que debemos tener en cuenta. Salmos 37:25. Salmo 37:25. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gracias, amiga. ¿Qué es ese salmo? Joven fui, trabajé, hice mucho, hice poco, según haya planeado vivir mi vida como usé todo lo que obtuve en mi juventud. ¿Qué le dejé a mis hijos? ¿Qué le dejo a mis nietos? ¿Una herencia corruptible? ¿Sabe usted que cuando usted deja herencia material, el 80% de las personas tienen problemas entre ellos mismos a causa de eso? Entonces, no hay más que esforzar, trabajar y tener estar conforme más bien con lo que tenemos, contentos. No que nos conformamos a no tener, más bien nos esforzamos, pero sin dejar a Dios en un lado. Aquí espérate tú porque yo tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a hacer para mis hijos porque si no trabajo yo, ¿quién le va a dar a mis hijos? Sin darnos cuenta que Dios es el que nos deja que hagamos, nos suple y más cuando nos encomendamos y nos damos a Él, multiplica ese haber materialista en la vida. Por eso dice, no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. No tienen de más, pero tienen lo suficiente para seguir adelante, sin dejar de ver a Cristo, sin dejar de oír la voz de Dios que te está hablando. ¿Cómo me habla Dios? Por una predicación, por un canto, por una poesía, por un árbol, por un niño. A veces un niño nos da un consejo que pensábamos que ni un niño podía pensarlo y quién se lo puso en la boca. A veces oímos un canto o una canción espiritual y nos mueve porque Dios nos está hablando. A veces oímos canciones del mundo que tienen un sentido común y nos mueve. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando. ¿De qué manera? ¿Sabes qué? No dejes de esforzarte y buscar, pero sé valiente, dice Josué, a Josué 1:8 le dice, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, porque vivir en esta vida
No es fácil, pero acuérdate de tu creador, como dice allá en a los jóvenes, no recuerdo el versículo. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los años en los cuales no tengas en ellos contentamiento. El esfuerzo que el ser humano hace para dejarle a los hijos es muy importante. Bueno, es padre y madre, no nomás es uno, son los dos, forjando el futuro de sus hijos. Cuando hay ese amor de padre y madre, hay un esfuerzo común y constante en unión para dejar a los hijos algo. Pero si no nos esforzamos, porque Dios dice que no me enamore de las riquezas, no nos dice que no es buena la riqueza, es buena la riqueza, mientras no la pongamos en lugar de Dios, que nuestro Dios no sea lo material, sino lo espiritual, porque es lo eterno. Lo material aquí se queda, que nos llevamos el tesoro. Por eso dice Mateo 6:20, más hacer tesoros en el cielo, donde ni polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos aconseja de una manera tan maravillosa que, pues no queremos entenderlo, porque no nos gusta que nos diga nadie nada, esa es otra cosa. Vamos a pasar al versículo 24. Vamos al 24, ¿qué dice el 24, mija? Dice la palabra de Dios, de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Para que fuésemos justificados. Gracias. ¿Qué es el ayo? En ese tiempo se usaba que un maestro, un tutor, estuviera con el niño enseñándolo. Es lo que hace la palabra de Dios, la ley. Fue nuestro ayo, ¿para qué? Para que llegáramos a dónde? A Cristo Jesús, ¿verdad? Romanos 10:14. Romanos 11:14. 10, 4. ¿Qué te dije? Me equivoqué. 10:4. Dice la palabra de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todos aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de aquel que cree. Ya vimos Juan 3:16, ya vimos Mateo 5:17. Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea. ¿Qué? ¿Que vino a qué? A cumplir la ley. No vino a quitarla, vino a cumplirla. Para que tengamos ¿qué? ¿Qué dice Romanos 3:31? Dice la palabra de Dios, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Amén. Gracias. Como cristianos establecemos la ley. Aceptamos que la ley es buena porque nos guió a Cristo. Sabemos que la ley es santa porque fue puesta por Dios. Entonces, la ley tenía un propósito de enseñarnos el camino. ¿A dónde? A Cristo. ¿Ah? Porque el fin, ¿quién es quién? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Y volvemos a Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 4:15? Dice la palabra de Dios, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Yo os engendré. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Pablo hablando. ¿Quién engendró a quién por el Evangelio? Pablo a los Gálatas y a todo creyente. Somos engendrados en Cristo Jesús. ¿Verdad? Ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Por el Evangelio. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Dice la palabra de Dios, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Podemos ir a Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Hay un motivo y una razón, gracias, que tenemos que entender. Toda la enseñanza bíblica es para entender, si queremos. Ahora, no es a fuerzas. Si no nos gusta, pues bien que podemos dejar en un lado todo y ir a otra parte, porque no es a fuerzas. Estamos viendo que no es por obras, para que nadie se glorie, dice Efesios 2, ¿qué? 6, ¿qué? 7, 10, algo así, ¿no? 2, ¿qué? No por obras, 8 y 9. 8 y 9, ¿no? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se glorie, para que nadie se jacte. Es que yo hablaba en lenguas, es que yo echaba demonios, es que yo predicaba, es que yo era el mejor. No, no es por obras, no es por lo que yo o usted o cualquiera haga, es por lo que Cristo vino a hacer en la cruz, a morir y a resucitar venciendo la muerte, para darnos justificación, para darnos vida eterna. Muchas las veces es que, mis respetos, cada quien, hay quienes dicen ¿cómo dicen? Que reencarnamos en otro cuerpo. Hay quien dice que vas a reencarnar hasta en animalitos, por eso en muchas partes no matan la vaca, no matan las ratas, no matan los cucarachos, porque no vaya a ser que encarnes un alma. ¿Cómo? Si Dios nos hizo diferentes. Y la Biblia hay bastantes enseñanzas donde nos dice que hay cuerpos diferentes. Uno es el cuerpo de los animales, otro es los cuerpos celestiales y otro es el cuerpo del ser humano. Y si lo tienes, si lo hayas, qué bueno. ¿Por qué vengo a esto? Porque todo el tiempo tenemos que entender que la Biblia lo único que quiere, la palabra de Dios o Dios mismo, es que entendamos que somos seres humanos, que fuimos hechos con un propósito divino, que no somos casualidad, que no somos evolución, que no somos descendientes de extraterrestres como algunos dicen. Hay tantas enseñanzas y todos mis respetos, pero la Biblia me enseña a mí otra cosa, que el mundo tiene millones y que hubo gente antes de la humanidad. ¿Dónde dice eso? ¿Lo tienes? 1 Corintios 15:39 dice la palabra de Dios, toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. No, no. Vemos la confirmación de que el ser humano es único. Vemos también que los animalitos son únicos, tienen su propia carne, los del cielo, los del agua, los terrenales, nosotros los seres humanos, diferente. Bueno, no, pero es que, ok, si quieres verte importante, si quieres verte sabio, si crees que tú sabes más que Dios, porque ese es el punto, pues bueno, allá cada quien, porque daremos cuenta un día. ¿Qué dice Mateo 23:23, mira? Dice la palabra de Dios, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Ese era menester hacer y no dejar lo otro. ¿Qué? Gracias. Cumpliendo todos los mandamientos, llevando a cabo, no es mayor la ofrenda, no es mayor los ritos que la fe en Cristo Jesús, es lo que está diciendo, ¿verdad? Dice el versículo 25 de Gálatas 3, Dice la palabra de Dios, mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. más venida la fe, gracias, anula, quita el ayo, la ley, no que la borra, no que la cancela, está cumplida en Cristo Jesús. ¿Qué es la enseñanza de las epístolas? Precisamente ampliar el entendimiento, que es por fe, no por obras, que no estamos en contra de la ley, sino que la ley ya fue cumplida en Cristo Jesús.
Por eso vimos ahí en Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Lo entendemos? Pues bueno, dice primera de Juan 3:1 y 2. Dice la palabra de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Amén. Porque le veremos como Él es. ¿Verdad? Hay una promesa, hay una bendición cuando vamos entendiendo la palabra de Dios, la enseñanza. Por eso dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Y luego ya el 2 nos dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Qué tremendo, es algo que tenemos que entender, que tiene un propósito, así como tuvo un propósito la ley, tiene un propósito la fe. Por fe andamos, dice un versículo, no por vista, porque lo que vemos para que esperarlo, ya lo vimos. ¿Ah? No es que lo que mirar para amor se nos ha dado el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces vemos que nos habla del amor de Dios hacia la humanidad. Pero ¿qué pasa? El mundo no nos conoce porque no le conocen a Él, o no se reconoce que Dios es el Creador y el Todopoderoso. Pero un día vendrá y se manifestará y le veremos a aquellos que hemos creído en Él, tal como Él es, y seremos semejantes a Él, ¿verdad? El versículo 26, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos sois hijos de Dios. ¿En qué? En la fe. ¿De quién? Por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué tan importante es la fe? Bastante. Elemental, necesaria. Pero ¿cómo obtener la fe? Si no nos disponemos a querer entenderla. No nos disponemos a querer saber. ¿Qué dice Juan? ¿Uno, dos? No, ya lo leímos, ¿verdad? Tengo Juan 1:12, se me hace que estoy equivocado. ¿Qué dice? Primera de Juan 3:1 y 2, ya lo leímos, ¿verdad? Juan 1:12. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Gracias, Miguel. El creer es disposición del ser humano. Dios muestra su amor, nos pone el plan de Él a la vista. Eso es lo que quiero para ustedes. Pero tienes libre albedrío, o sea, democracia divina. Tú tienes opinión, tú tienes decisión, tú tienes el poder de decidir qué es lo que quieres. Por eso es que tú decides. La palabra de Dios nos enseña que Dios muestra su amor, que Dios es amoroso. Ahí que es en primera de Juan capítulo 4 versículo 8, que dice, hablando del amor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Si usted no ama a Dios, pues usted no ha aprendido a amar. Se ama a sí mismo egoístamente. No puede amar a los demás. La conveniencia o el querer es diferente al amor. El querer, yo quiero unos zapatos, yo quiero a mi perro, yo quiero a mi gato, pero el amor verdadero es algo muy especial. Hay quienes sabemos amar,
Hay quienes no saben amar y no se aman ni a sí mismos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que debemos buscar siempre el amar a Dios. Por eso dice ahí en Juan 1:12, más todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Vimos en Juan, ¿en qué? Primera de Juan, capítulo 4. El que no ama es que no ha conocido a Dios. Realmente, porque Dios, ¿qué? Dios es amor. ¿Ah? Dice Romanos 8:14, ya lo vimos, ¿no? No, todavía no. Dale. Dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios, gracias. Por los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dice Romanos 27. Romanos 27. No, me equivoqué. Gálatas. De lo que estamos leyendo. Gálatas. Gálatas 3:27. Sí, Dice la palabra de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. de Cristo estáis vestidos. Qué tremendo. Es una bendición ser revestidos. Si nosotros recordamos lo que dice Romanos 8:29, ¿me lo puedes leer, Bessie, por favor? ¿Cómo somos revestidos de Cristo? ¿En qué manera somos cambiados? Adelante. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias. Pero ¿qué debemos entender? ¿Qué dice Filipenses 1:6? Que debemos tener la confianza, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará cuando estemos delante de Cristo. Pero por lo pronto estamos siendo transformados. Porque lo que debemos saber, dice Romanos 6:3, es lo que nos hace una pregunta al principio. Bueno, pues todo es una pregunta. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Somos bautizados en su muerte, a semejanza, sepulcro y resucitamiento. Pero eso se tiene que enseñar, se tiene que entender, que es por pura voluntad propia. Nadie puede obligar o engañar a nadie para que venga a recibir a Cristo y ser bautizado a semejanza de su muerte y resurrección. Estamos bautizados en Cristo, estamos bautizados en su muerte. Dice Romanos 13:14. Dice la palabra de Dios, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Y no hagáis caso de lo que hacen sus. Vamos a ver que recordemos que dice Filipenses 4:13. ¿Verdad? Es algo que se repite, se sabe, inclusive es el versículo que más me gusta a mí, ¿verdad? Personalmente, a mí. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra de Dios nos enseña que está abierta a todo el mundo, a todo aquel que quiera. Vemos que dice ahí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Cuál es el propósito de eso? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Dios nos quiere aclarar qué es el propósito de su palabra. Pero la decisión, ¿quién la tiene? ¿Dios? No, Dios no va a forzar a nadie. ¿Quieres oír? Qué bueno, te doy las gracias. Mi propósito es que se oiga lo que se dice de la palabra de Dios. No que me vean a mí si soy buen predicador o mal predicador, sino lo importante, el mensaje. Lo estamos entendiendo en el versículo 28 y cerramos. ¿Qué dice, mira? Ah, el 29. Sí, dale. Dice la palabra de Dios, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gracias, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Si estamos revestidos, es porque ya fuimos bautizados. Y si ya fuimos bautizados, es porque ya entendí cuál es el propósito del bautismo. ¿Qué es lo que contrae ser bautizado en la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Por qué? Porque ya me dijeron, me explicaron y puse atención de que solamente en Cristo está la salvación del ser humano. Porque no hay muchos caminos. Porque dice ahí en Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nos aclara, gracias, nos aclara, no hay otro camino. El Padre envió a su Hijo para que Él sea la puerta, Él sea el camino, Él sea la vida, Él sea el pan de vida. Él es todo. Lo queremos, no lo creemos, bueno, es asunto de cada quien. Pero nos abre la puerta porque para Dios no hay que, Colosenses 3:11, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es todo y en todo. ¿Sí? ¿Lo hallaste? Ok, ¿estoy bien? Bien. Entonces, ¿qué es lo que está? No hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre. Lo que está diciendo, más Cristo es el todo y en todo. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Dios no hace acepción de personas. No le hace que seas así morenito como este servidor o de cualquier tipo de etnia. Dios no cierra la puerta a nadie. Dios no es racista. Dios no es clasista. Dios no es machista. No es feminista. Dios es Dios de todos si lo quieres. Ahí no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios a los gentiles le abrió la puerta. Si quieren. ¿Qué dice Juan 10:16? ¿Por qué dijo el Señor eso? Ahora vamos a ver. Dice la palabra de Dios, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Porque habrá un rebaño y un pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De cuál redil? Del pueblo de Israel. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero si oímos su voz, no endurezcamos, como dice el versículo en la Biblia, nuestro corazón. Pongamos atención, dispongámonos a entender qué es lo que nos dice. ¿Qué dice Efesios 2:14 y 15? Dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque Él es nuestra paz, gracias. Derribando la pared que dividía para ser un solo pueblo, para que todo el mundo, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, reconociendo que es un Dios verdadero, reconociendo el amor de Dios. ¿Qué dice el 29? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas, los herederos. ¿Los herederos de qué? Del reino celestial. Efesios 3:6. Dice la palabra de Dios, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Por el Evangelio. Tenémoslo por desgracia. Nos abrió la puerta, tenemos entrada, si queremos, si entendemos. ¿Qué tan importante es entender? ¿Qué tan importante es analizar la Biblia? Como dice ahí en Josué, bueno, ¿qué? Este libro de la ley, 1:8. 1:8, ¿cómo nos lo presenta? ¿La ley de quién? La ley de Dios, la ley del amor, la ley de Cristo. Fíjese bien lo que dice. Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, amigo. Porque entonces harás prosperar tu camino. Pero este libro de la ley, para que lo estudies, para que lo analices, para que profundices, no nomás a hablar por hablar, porque alguien dijo que Lili era la primera esposa de Adán, porque alguien dijo que la esposa de Jesús era María Magdalena, porque alguien dijo que Dios ya se murió, porque alguien dijo, no es lo que dicen, ¿qué dice la palabra de Dios? Y ahondemos en la historia, buscamos referentes históricos. Hay tanta posibilidad de buscarse y documentarse cuando hay un interés verdadero. Si no hay un interés verdadero, no hay ese resultado del conocimiento verdadero. La palabra de Dios es la verdad, y sí es la verdad. Hay quienes dicen, es que se equivocaron. Hay diferentes formas de lengua, hay diferentes formas de, ¿cómo se dicen? Costumbres de cada país. Diferente forma de entender las cosas, diferente forma de escribir las cosas. No es que haya un error en la Biblia, es que buscamos cualquier pretexto para hacerla para un lado. Pero cuando ya entendimos, dice Gálatas 4:28, ¿lo tienes? Si no, aquí lo tengo. Dime. Gálatas 4:28 dice la palabra de Dios, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos, por decirlo de la manera poco diferente de Abraham, somos hijos de la promesa. Somos hijos de aquel varón del cual salió Israel. Ahora, no es judío el que es nacido judío, sino el que lo es de corazón. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Por qué? Porque debemos disponer nuestro corazón realmente a querer entender. Así que hermanos, dice Gálatas 4:28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y hemos visto que somos herederos en Cristo Jesús. Si nos dio a su Hijo, no nos va a dar con Él todas las demás cosas. Eso depende de cada quien. No es que tienes que hacerlo, deberíamos, pero es voluntario. Cada quien toma sus decisiones, seas quien sea. Así seas una persona de muchos negocios, no dejas de ser humano. Así seas el hombre más rico del mundo, no dejas de ser humano. Y necesita uno y el otro y nosotros mismos a Cristo para una vida eterna. Hemos visto y hay muchas historias de gente muy rica que llegan a grado hasta de casarse entre ellos mismos para no compartir la herencia. ¿Y qué ha pasado? Entre ellos mismos se dan, físicamente, espiritualmente, económicamente. Pero lo importante es la riqueza terrenal para ellos. El dinero, la riqueza, es su Dios. Y para el ser humano que entiende que lo espiritual es eterno, que es más importante la vida eterna que la pasajera aquí en la tierra, pues entendemos que lo único que quiere Dios es bendecirnos. ¿Por qué? Porque nos ama, porque somos su creación. ¿Lo entendemos? ¿O no amamos a Dios? Si no amamos a Dios, como vimos en la palabra de Dios que dice que no ama a Dios, no conoce el amor, no sabe amar, ni a sí mismo. Pero hace lo que hace con su cuerpo, con su Dios. Es mi vida, es mi cuerpo, es yo, a mí, yo. Están todos enfermos, andan ahí batallando sin dinero. Pero la carne, el dinero, las riquezas, la fiesta, el baile, la tomadera, el brinco, eso es diversión. ¿Y la salud? ¿Cómo está? ¿Y lo espiritual? Hay quienes han oído la palabra de Dios, la conocen, la saben y viven como si no lo supiera. No tienen nada de amor para Dios, mucho menos para Él. Y no saben amar. Saben la conveniencia, el querer, pero no el amar. ¿Cuál es el mensaje de esto? Está la puerta abierta a la fe. Es en Cristo Jesús. ¿La quieres? Bien, ¿no? Haremos. Ustedes.
Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos, por este compartir, por este mensaje, por esta, Señor, participación que nos permites tener para con los demás. Gracias, Señor, por abrir puertas. Bendice pues a tu pueblo, bendice a tus siervos, a tus hijos, a las iglesias, donde quiera que sea, porque al final de cuentas es un solo cuerpo todo. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote por nuestros amados hermanos en Cristo, los misioneros, los siervos tuyos, los predicadores, maestros, obreros, todos, Señor, los ponemos en tus manos. Bendícelos, prospéralos, suple sus necesidades igual que a cada uno de nosotros. Bendice pues tu palabra y al oyente. En Cristo Jesús se lo pedimos, perdón nuestro pecado. Amén. El Señor le bendiga.